Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Müller. La inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic y la participación especial de Jorge Pirincho Navarrete. En directo y en plataformas de Radio Infinita y Comando Jungle. Esto es Monos en Infinita. ¿Se me ordenan, por favor? Miren que esto parece jungla. Son las 8 de la noche. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Miércoles 9. Habíamos anunciado un programa especial para partir la temporada de este año 2025 de Los Monos en Infinita. Y es una temporada especial porque primero estamos en el estudio en vivo con mi querido Gonzalo Müller. Aquí estamos en Infinita. ¿Cómo le va? Mi querido Camilo Férez. Probando, 2, 3. Y mi muy querido, invitadísimo, súper especial. Vamos a ver si después sigue siendo solo un invitado. Jorge Pirincho Navarrete. Muy buenas noches y muchas gracias. Feliz de estar con tres amigos que quiero mucho y añorando y recordando viejas historias. Eso lo podemos repetir bien seguido, así que tú Vamos ya sabes. a ver. Tú ya sabes. Un abrazo al pueblo junglero. ¿Alguien preguntaba por ahí? No voy a hacer la pregunta. A la Trump, ¿ah? No. Yo la puedo decir. Tú la puedes decir eso. Sí, Tú tienes más carácter tengo que yo para licencia, decir esas cosas. No tengo licencia. La Connie tiene un contrato y un montón de cosas que no. No hay Tiene que tomado cuidar la mucho boquita. todavía, No, además. Sí. Gonzalo, tírate un número. Así pensando en la dinámica que instaló Trump esta semana. ¿Cuánta gente fue a besar el popín de Pirincho para que viniera a este programa? Una fila larga, me Una imagino fila una fila larga. larga. No, está muy bueno porque además, como bien te decía en la llamada que yo le hice a Pirincho para terminar de cerrar ese convencimiento, porque yo parece que también fui parte de esa lista. Pongamos todos los ojitos así. Claro. Pero lo logramos. Me acaban de sumar a la lista. ¿Cómo es? Están pasando demasiadas cosas. Sí. Están pasando demasiadas cosas y está ameritada una junta y una inauguración de la temporada 2025 así. Miren, yo me podría poner a enumerar la cantidad de cosas, pero inevitablemente vamos a hablar de Donald Trump, de los vaivenes, del terremoto a nivel global que esto ha generado, del retroceso que hubo hoy día en parte de sus decisiones, pero la pelea política fundamental o geopolítica fundamental que mantiene con China y qué consecuencias tiene eso para el mundo, para ciertas banderas ideológicas que se habían clavado también mundialmente y que no sé si se han desenterrado o por lo menos se han torcido un poquito, doblado su restito, digamos, doblado su restito. Tenemos que ver qué es lo que pasa en Chile con esto, de qué manera se puede reaccionar Chile y qué tan bien o mal parados estamos para enfrentar un escenario así de convulso. Y ya de vuelta en casa tenemos mucho tema con las presidenciales, con las primarias que ya se están empezando a configurar. Y por cierto, también un ratito para hablar de la situación derivada de la destitución de la senadora Isabel Allende. Yo los invito a partir por el señor Trump. Y todo lo suyo. Me parece. Y todo lo suyo. ¿De qué tamaño es el terremoto? En esta lógica de mirar un poquitito cuánto se remueven los cimientos de una cuestión que se creía que ya estaba consolidada. Estados Unidos era el gran defensor de la libre competencia y de los acuerdos comerciales. Vivan las exportaciones, vivan las importaciones, etcétera, etcétera, la libertad económica. Y resulta que hoy día tenemos a los chinos y a los vietnamitas defendiendo el libre mercado y a Donald Trump actuando en un sentido contrario. ¿Cuánto importa eso para lo que viene en el mundo? Siglo XXI cambalacho, ¿no, Pirincho? Tal cual. Sí, yo no cacho mucho de esto, pero la primera distinción que uno tendría que hacer es entre Richter y Mercalli. Es decir, cuánto hay de terremoto y cuánto hay de sensación de que esto se está moviendo. Y me parece que, como suelen decir los periodistas, que no es mi rubro, esto es una noticia en desarrollo, porque lo que parecía más o menos evidente es que la llegada de Trump al poder iba a traer este tipo de desabrupto y con consecuencias que probablemente se extendían mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. Y a mí lo que me parece interesante es que más temprano que tarde la vieja lógica de la política, tan vapuleada a veces, empieza a imperar en la cierta comprensión de los hechos. Un gran anuncio muy espectacular, se vienen abajo las bolsas, sube el dólar en muchos lugares del mundo, como el caso de Chile, cae el cobre a sus niveles más bajos, para las cosas que a nosotros no importan.
Pero la pregunta, como decimos los abogados, esto es plazo condición, ¿hasta cuándo iba a durar? Y hay dos efectos que me parece a mí que son interesantes de ir empezando a monitorear, que tienen que ver con cómo la racionalidad económica y política finalmente se impone, o finalmente empieza a imponerse. Una de ellas, muy visibilizada por los medios de comunicación, tiene que ver con lo que los propios gringos llamarían follow the money, es decir, los que tienen lucas, los que financiaron a Trump, los que han perdido varios miles de centenares de millones de dólares, empiezan a decir, hasta aquí nomás llegamos. Partiendo Algunos por de ellos, Don Elon Musk. claro, algunos de ellos El amigo. insultan a quienes parecen ser los ideólogos de esto, y la primera reacción de Trump es, bueno, vengan a negociar, cosa que al principio no había dicho. Y ahora es 90 días y empezamos a conversar. Pero hay una segunda variable que es muy importante, que es una variable de carácter electoral. Es decir, no es solo la plata lo que funciona en la política, aunque algunos así lo crean, sino que también la adhesión ciudadana. Estados Unidos enfrenta elecciones en un tiempo más. 6 congresistas republicanos se sumaron a la firma, a un acuerdo con los demócratas para efectos de que estos alzas arancelarias tengan que pasar por el Congreso. Entonces, Y las encuestas ya estaban empezando a... la pregunta es, ¿hasta dónde va a durar esto? Y esto va a funcionar solamente en la medida de que efectivamente lleguen los países a negociar. Si los países no llegan a negociar en masa, la pregunta va a ser cómo Trump se echa para atrás sin presentar esto como una suerte de triunfo. Ya se echó un poquitito para atrás. Un poquito, porque finalmente lo del 10% se mantiene parejo para todo el mundo y lo de China sí, lo de China se salta al 125% en definitiva. Pero quizá, no sé, yo tratando de avanzar un pelito más en la cuestión política, si Estados Unidos, que es un país que funcionaba de una determinada manera, con una defensa como la que siempre se había venido haciendo del libre mercado, de la competencia, etcétera, si Estados Unidos se atreve a hacer esto, bueno, el espacio para que haya muchos más en el mundo que se atrevan a hacer cosas parecidas se agranda, ¿o no? Porque Sí, estábamos y además y encontrábamos que lo de Milei podía ser un poco exagerado, pero... Pero yo quería precisamente usar el ejemplo de Milei, fíjate, porque tengo mis dudas de que esto que nosotros usamos tradicionalmente para analizar cuánto tiempo le queda de luna de miel a Trump sea correcto en los contextos actuales. Es decir, son tipos de liderazgo que meten los dedos al enchufe y no sacan los dedos del enchufe. Y mantienen la tensión y no es una noticia. O sea, esto que a uno le enseñaron de que agarraba a un tipo que era tu asesorado, digamos, o asesorada y ese control de cuña. O sea, aquí no hay control de nada. Hay 7 noticias diarias, las bolsas se han desplomado y han rebotado 5 veces en el día. Es decir, esto es Milei, pero en escala planetaria y con esteroides, como les gusta decir a los gringos. Y sin embargo, ya que venimos del futuro y podemos ver en el caso de Milei, la popularidad y el respaldo no se desploma con la misma rapidez con la que nosotros creemos que se va a producir. Y cuando digo nosotros me refiero al establishment de opinología imperante. Entonces, me guardaría una baza, a propósito de lo que dice Pirincho, en términos de que esto vaya a generar inmediatamente un desplome, un cambio de rumbo. Es decir, Trump apuesta todos los días 5 veces. A mí no me extrañaría que además todos sus cuñados y correlacionados ganen plata en pasadas bursátiles con esto. No me extrañaría absolutamente nada. Y aquí los que se están quejando son los que no ganan, o los que no han ganado, o a los que no les han avisado con tiempo. Pero Trump le puede quedar un buen rato de vida todavía. O sea, yo no lo daría por muerto tan rápido. No obstante que en Estados Unidos, a diferencia de otros países, a los presidentes los matan. No quiero decir con eso nada, digamos, pero o sea... Cuña de nuestro gran Camilo. No suceden, po. Sí, Ahora, la pregunta es para Gonzalo. Sí. Yo creo que Gonzalo. para las derechas en el mundo, o para la derecha en Chile, hoy día Trump es un líder de derecha. ¿Lo traería a pasear para acá como lo hizo la Camila Flores? El primer error que no cometería, y aquí en la jungla no lo vamos a cometer, es creer de que esto se trata de economía. No. Aquí no estamos hablando ni de teoría económica ni de economía. Aquí estamos hablando de poder puro y duro. Hace 3 meses el presidente de los Estados Unidos hacía noticia. ¿Por qué? Porque no sabía dónde estaba parado o porque se caía. Biden.
Esa era la imagen presidencial de los Estados Unidos, de los Estados Unidos decadente, que no era capaz de intervenir en ningún conflicto internacional de manera influyente o eficaz. Y resulta que aquí estamos al revés, estamos reclamando porque pare, que me quiero bajar, porque estamos moviendo el mundo para todos lados y en una semana, porque el anuncio fue hace una semana. Fue el 2 de justo, abril. ¿no? No, sí, increíble. El 2 de Fue en abril. una semana. Tiene al mundo haciendo cola y golpeando, y perdón, la lista, pero la lista es connotada, ¿no? Está Israel, Corea del Sur, Japón, ya están listos. Están cerrando un acuerdo con Estados Unidos. Y la lista para atrás es larga. Tanto así, que a pesar de que desde acá lo miramos con distancia lo que estaba pasando, ya hoy día hubo una primera reunión de emergencia, por las consecuencias, ¿no? Yo no quiero decir que la semana pasada había un comunicado del Ministerio de Hacienda diciendo que no nos preocupáramos por el cobre. Ministerio de Hacienda. Y resulta que el cobre se desplomó el lunes $1, 20% de su valor. Entonces, se está moviendo el mundo, hay consecuencias, hay ganadores y perdedores, pero esto no se trata, su guerra, a pesar que hablamos de guerra comercial, es una disputa de poder, pura y dura. ¿Quién aguanta más? Ya, pero la pregunta que te este hacía Camilo, déjame repetírtela. ¿Tú lo traerías a pasear como un exponente de la derecha política? Es que yo antes de lo que está haciendo no lo hubiera hecho. Y de hecho no lo hacía. Recordemos, el presidente Piñera nunca lo aceptó como un referente, Sí. como un referente político. Tenía una posición que, a pesar que uno decía, oye, eran parecidos en alguna dimensión, tenía una relación distante. ¿No? Nunca lo aceptó como un referente. Hay una parte importante para la derecha chilena que no lo acepta como un referente, como tampoco a Milei. Y hay otros que sí, que le prenden velas, ¿no? Ahora, Trump es un actor que se parece mucho a otros actores, no de derecha, pero que juegan fuera de la caja, con un set de herramientas que es muy distinto. ¿Ah? No tan ordenado, no tan predecible y no tan lógico. Entonces, Trump cree, porque alguien escribió por ahí que era un mercantilista del siglo XIX, o del siglo XVII, perdón. Trump no cree en los aranceles, los usa como herramienta. Básicamente porque, primero, porque recibió un Estado quebrado, el Estado de la deuda en Estados Unidos no resistía más. ¿Ah? No resistía más. Y cuando él interviene dice, bueno, ¿qué hago? ¿Le subo los impuestos a los norteamericanos? No. ¿Le subo los impuestos a las empresas norteamericanas? ¿O le subo los impuestos al mundo? Y parece que tomó esa tercera opción. Y nosotros estamos viendo cómo se acomoda eso, cómo nos acomodamos a eso. Pero está claro que hay alguien que está fijando las reglas, que se salió de la institucionalidad. Aquí ni la Organización Mundial de Comercio. Silencio, no se oye padre. O sea, ni siquiera para decir que lo que está haciendo No, está pasando a llevar, fíjese. ¿Ah? la Organización Mundial de Comercio en silencio. Pero ¿te Ahora, gusta cuando lo miráis? ¿Te gusta o no te gusta? No, lo que yo estoy viendo es un reacomodo, más allá que me guste o no me guste, es un reacomodo del escenario total, ¿no? Es total. Ahora, Se la vamos a hacer por tercera vez. ¿Te gusta? ¿Te hace tilín o no te hace tilín? A mí en lo personal no me gusta Trump. Ah, ya, ok. No me gusta Trump en lo personal. Pero Pero en esa definición que hace Gonzalo, que yo estoy de acuerdo, volvamos a los básicos. No son nuevos estilos, pero son viejas herramientas. Ok, esto tiene que ver con poder. Pero el poder, por definición, no es una palabra vacía. Cuando uno se dedica a la actividad que se dedica a Trump, a la actividad que se dedica mucho, esto básicamente son dos cosas. Es poder político y poder económico. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo es sustentable esta bravata en la medida en que esas dos cosas que son tus promesas para efectos internos de poder revitalizar empiezan a crujir? Entonces, el caso de Milei es un poquitito distinto, pero en el caso de Trump, si esto se transforma, como se ha transformado hasta ahora, veremos qué ocurre, en una tragedia bursátil para los propios norteamericanos, en una caída de su poder adquisitivo, en una ausencia de la promesa casi inmediata de que van a venir a instalarse muchas fábricas allí y vamos a volver a levantar la industria nacional. Y si además empezáis a perder las elecciones, entonces, claro, la bravata funciona sobre la base de que lo otro en algún minuto te reedita. Hay Y una la promesa duda que se que cumpla, tienen ¿es verdad? algunos grupos económicos y la gran duda que tiene el Partido Republicano es si esto les va a reeditar o no, especialmente a la luz de lo que hemos visto. Ustedes lo acaban de decir, pasó hace una semana, alguien como Trump, hace una semana hace este anuncio y en menos de una semana ya puso un un diferencial de 90 días, Pero, ya Pirincho, empezó a matizar. Pirincho, ¿tú sabes cuáles son los temas más importantes para la opinión pública norteamericana hasta hace una semana? Uno, migración. La migración bajó a casi cero. Primera vez en 30 años. O sea, Trump, esto lo hizo hace una semana y partió el 20 de enero como presidente.
O sea, entre el 20 de enero, 20 de febrero, 20 de marzo, todavía no lleva 3 meses. Y resulta que el tema número 1 lo tiene check. Logró que México hiciera algo que parecía imposible, ¿no? Que era poner y frenar y cerrar la frontera con Estados Unidos. Entonces, todo es corto plazo, sí. ¿Es sostenible en el tiempo? Yo creo que la lógica de aranceles es insostenible en el largo plazo. ¿Por qué? Porque es una mala solución. El mundo Pero la amenaza funciona. Y toda la gente racional y culta y preparada, ¿no? Y uno lo escucha y te dice, esto es insostenible, este es el camino equivocado, y tienen toda la razón. El punto es de que él está logrando su objetivo amenazando con estar dispuesto a hacer Ahora, eso. convengamos en que esa amenaza la puede hacer Trump, digamos, no la puede hacer mucha gente más en el mundo. No, po. Porque no nos vamos a poner nosotros a decir ahora que yo me voy a poner como Trump y voy a amenazar a Bolivia, a Ecuador, a Venezuela. No No es repetible. No es repetible. No es No es un modelo. modelo. no, solo puede ser el dueño. Bueno, hay otro gran dueño China. con 5.000 años de historia que no tiene democracia, No, que por lo tanto y puede aguantar. el resorte de la decisión o el poder político es una cosa que resuelve más fácil que las democracias y que no solo puede aguantar, que ha aguantado. Ahí hay una duda. Y Yo por lo ahí tanto, tengo una diferencia. vamos a ver. Gallito, Yo tengo una ¿cuál? diferencia porque desde afuera, tienes toda la razón, se ve así, pero la sociedad china tiene una construcción muy distinta que está solventada sobre la promesa del progreso. Sí. Porque ya no es ideología, no es una sociedad comunista, la China. Cualquiera que haya visitado China sabe que no es una sociedad comunista, ya no tiene una ideología que actúe como un pegamento social. No, pero tiene un gobierno autoritario, que no sí, tiene que preguntarle a un congreso, pero no ese- tiene... Pero ese gobierno autoritario o una autocracia, eso es lo que tiene, ¿no? Por primera vez China, porque China tiene sus propias complejidades, tiene un presidente que no se quedó 10 años, sino que ya van 15 y va por 20, que es Xi Jinping. O sea, tiene una En autocracia. tiempos chinos es un Trump. Tiene una autocracia en forma. Es Es decir, mucho menos. Xi Jinping, Mucho menos. Xi Jinping tiene más poder que el Partido Comunista Chino. Y eso Sí. pasa por primera vez. Y el gran pegamento, sobre todo para las nuevas generaciones en China, es el progreso. Es nada más que el progreso. Sí, porque lo que te Y quiero se decir co- es que se corta eso, cruje. medido en tiempos completamente distintos. Sí, esa es una clave bien importante a entender. A diferencia de la sociedad capitalista, globalizada, Democrática. estos son otros tiempos. Es decir, estos hueones han dado peleas de décadas, de siglos, y no se han arrugado No se en han el arrugado. sufrimiento. Es muy buena la descripción O sea, de... 3 meses les pueden dar lo mismo. Pero es ¿Usted que leyeron 3 el libro- meses el es libro de nada Kissinger sobre en la China? historia. ¿El libro de Kissinger de China? No. Bueno, el libro parte va narrando cómo se van acercando finalmente los ingleses y cómo los esbirros del emperador celestial van llegando cada cierto rato a darle cuenta de cuán cerca están. Y cuando ya están absolutamente cercados, para hacerles la historia corta, y él siempre les va dando instrucciones respecto a qué es lo que tienen que hacer. Y cuando ya están invadidos, básicamente, van a donde el emperador celestial y le dicen, bueno, emperador, ¿qué hacemos? Esta anécdota la narra Kissinger, dice, no les permitan ser chinos. Pero, a propósito de los tiempos A celestiales propósito. de los cuales hablaba Pirincho. O sea, Yo creo que a diferencia de la sociedad norteamericana, la sociedad china hoy día es muy dependiente de su economía y del funcionamiento de su economía. Mucho más que la norteamericana. Mucho más que la norteamericana. La norteamericana está construida sobre ciertos valores, están dispuestas de repente a pasarlo mal. ya, pero, tener un presidente que no lo haga también en pero eso economía. es creerle a Trump. Yo creo que Trump, No, no como creo buen... en nada, en nada las dos sociedades. Está bien, pero Trump es bueno en eso que hace. Es un especulador. Es un Camilo, mira el es ensayo zorrón. que hizo, Es porque- un de la matón. bravata, es un ¿Por qué? matón. Poquito matón. Es un matón. Entonces, él... Mira, En oye... algún momento alguien dice pago por ver. Mira los porque implica discursos, entrar las mira los cartas. discursos. Sí. Pero claro, pero este gallo, como siempre sube la apuesta, en realidad nunca, lo que siempre intenta es que nadie pague por ver, que nadie le iguale. Está bien, es un buen especulador, es muy bueno en lo que hace. Yo por eso te decía, yo le daría más tiempo, porque creo que la gente, además, incluso en las democracias, lo estamos viendo, hay veces que toca fondo tan duro que está dispuesto que a aquel que le promete todo lo contrario, darle tiempo. Y uno lo veía en el caso argentino, voy de nuevo, decían, la gente decía, ¿cómo están? Mal, pero hay que darle tiempo. O sea, le conceden incluso la posibilidad del tiempo a aquel que llega a subvertir el orden. Y él lo que está haciendo es subvertir el orden, pero el tipo es un especulador. O sea, yo no me compraría que los efectos sobre los mercados son parte de la realidad. Es decir, son parte de una especulación exitosa. ¿Ah? Pero no necesariamente, si miramos billete sobre billete, es cierto que los gringos son del tamaño que hoy día Trump los está haciendo parecer ver. Sí, Lo claro. suyo son las luces, lo suyo es verse más grande de lo que es, más rubio de lo que es.
más fuerte de lo que es. Pero como siempre en la serie, porque estamos mirando el último capítulo, ¿no? Pero cuando mira la primera temporada, el Trump 1 ya tuvo guerra comercial con China. Y esa guerra la ganó Trump. ¿Ah? China, Pero era una guerra bien distinta, Sí, porque era puntual, básicamente era mucho más acotada. Lo que pasa es que la mirábamos de lejos nosotros porque nunca nos tocó, nosotros No, pero era más sobre cosas involucró al específicas, resto. además. Pero fue la primera aproximación de la guerra comercial, que fue a través de los aranceles y tratar de parar a China, y el detener a China y que Estados Unidos siga gozando de ser la superpotencia del mundo, es algo que para el pueblo norteamericano sí tiene valor. No, sí, como pateó el promesa tablero. y como todo, sí tiene valor. Ahí no hay dos opiniones, pateó el tablero. Sí. Mientras haya Sí. plata, ¿Ah? mientras te vaya bien. Sí, el cariño dura lo que dura. Mientras haya pega y mientras se pueda mandar a los cabros a trabajar el lunes. Y eso los gringos lo entienden mucho mejor que cualquier otro ciudadano de cualquier parte del mundo. De acuerdo. Ya, los traigo de vuelta. Vamos. Sí, lo bueno, Vengamos a la lo bueno es política que aquí la cosa local. está tranquila. Vamos a lo importante. ¿Vamos a Vamos. primaria o no? El mundo se acaba. Lo bueno importante, vamos a ver. Carter. ¿Ah? Ya, a ver, escenario, oficialismo con todos sus candidatos sobre la cancha ya, ¿verdad? Casi todo. Bueno, falta el Partido Socialista, ¿Qué que es bien determinante para lo que pase. Y del otro lado tenemos una negativa a participar en primaria, de la oposición, una negativa a participar en primarias de parte de Kaiser y de Kast, y una Y duda de Rojo reinstalada. Edwards, que además se subió a la vuelta, nadie sabe por qué. ¿Quién? Rojo Edwards puede Ah. ser candidato por el partido Sí, Social por- cristiano. Por su Ah, partido. bueno. Es que Podría. en algún minuto anunció. Podría ir a primera Nadie vuelta. se Lo que sí, acuerda de esto. su partido no lo ha nominado. Nadie se acuerda de esto, pero en algún minuto anunció que Él iba a quisiera. primera Los social vuelta. cristianos no se han enterado de que No, tienen no un se han candidato enterado y presidencial. tienen candidato Que si presidencial. así, yo haría que la derecha o la oposición iría con 5 candidatos. Claro, a no Primera ser vuelta. que haya una primaria que hoy día resurgió como idea en la que participe Evelyn Matei con Rodolfo Carter. Solos. Así parece. En algún momento se dijo Parisi, pero parece que Parisi no. Tenéis la fuente al lado. Pregúntale primero a Gonzalo, si es Gonzalo posible Miller, esa primaria. ¿es posible esa primaria? Hoy día a las 20:22 Claro. del Si miércoles. hubiéramos hecho el programa ayer martes, hubiera dicho con bastante Que no. seguridad que no. Hoy día- Que era una mala idea. Hoy día, a veces la mala idea encuentra Hoy su día momento. cambió la minuta. Claro. Cambió la minuta. Cambió la minuta. Mira, lo que Hoy día queráis, puede pero- ser una buena lo que idea. queráis, pero no se te ocurra decir que es una buena No. idea hacer No, una no, primaria no, 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 entre no. dos candidatos y más Claro, encima dicho, entre pues, digo, Matei ayer era una mala idea, y Santos. hoy día a veces la mala idea encuentra en su momento. Yo creo que hay dos cosas, dos consideraciones, porque aquí obviamente que aparece como, por decirlo así, en demasiada desproporción, ¿no? Que Evelyn Matei enfrente a alguien como Rodolfo Carter o cualquier otro, es demasiada la desproporción. Pero así como la escasez tiene problemas, ya vamos a hablar de ella más adelante, la abundancia también tiene problemas. Porque aquí el problema es que, ¿por qué la oposición tiene 5 candidatos o tiene 3 candidatos competitivos? Porque cuando tú miras, hay un 60% de las personas dispuestas a votar por la oposición, en todas sus versiones. 60% de los chilenos se van repartiendo entre Evelyn Matei, Kaiser, Kast y otros. Entonces, eso genera que haya muy poco estímulo a tener un candidato único. La única primaria que sí tenía sentido, ¿cuál es? Kaiser, Kast, Matei. Porque de esa primaria Sale el candidato firmado, único. sale el próximo presidente de Chile. Obvio. O sea, hubiera sido la primaria más competitiva, la primaria más convocante. Ya, pero esa primaria no va a ser. Hace rato que ya se sabe que no va a ser. Ahora, la lógica ¿Qué hasta sentido ahora y tiene? el sentido común te decía que sí, de los 3 que están en competencia, en distintas entidades, pero de los 3 que están en competencia, 2 deciden que la mejor estrategia es ir a primera vuelta porque Evelyn Matei iba a hacer algo distinto de ir a primera vuelta. Eso hasta ayer yo creo que era la idea dominante y era, en mi opinión, una buena idea. Ya. ¿Y Una por qué buena alguien idea. defiende, con qué argumento se puede defender la idea de que hay una primaria con 2? Que puede que- además es que- terminar 80-20 o 90-10, Que los digamos, partidos ¿verdad? tienen una lógica que uno a veces tiene que mirar a ocultar y entender, y que muchas veces tiene que ver poco con Maquiavelo y mucho con Freud. ¿Ah? Los partidos tienen una visión sesgada de la realidad, donde los partidos son muy relevantes, ¿no? Y por lo mismo, dicen... Bueno, lo que si cree el los PS otros- es lo que cree el PS al otro lado, digamos. Si los Sí, otros a ver. partidos, los otros partidos del club, los del frente, Ah. van a hacer una fiesta, ¿por qué nosotros no vamos a hacer una fiesta? Entonces, convencerlo de decirle, Ya, pero, oiga, pero una cosa es una fiesta y otra cosa es... vamos por Ya. partes. Y como decía el viejo lema de un programa, y que podemos hacer extensivo a esto, primero nos decimos la verdad y después nos mentimos. Gonzalo tiene razón en 2 cosas, me parece a mí. Cuando la fiesta es buena, todos quieren estar.
Y efectivamente no cabe la menor duda que la derecha está en la mejor posición, en la más impactante probablemente desde el retorno a la democracia. Nunca había tenido un poder electoral como el que tiene hoy día, una presencia parlamentaria como la que tiene hoy día desde que se terminaron los senadores designados y por lo tanto la tiene o la tenía más o menos lista. Y lo segundo, que también es verdad, es que eso tiene una expresión electoral en la diversificación de 4 o 5 candidatos. Lo que a mí me parece interesante de analizar políticamente es lo que yo creo que no logra entender la derecha, que su mayor desafío, su mayor dificultad no es ganar o perder una elección, sino que mostrar gobernabilidad. A la luz especialmente de lo que ocurrió en Chile en los últimos 2 años, alguien hubiera pensado que parecía una buena idea de que la oposición, por decirlo en términos más amplios de la derecha, hiciera algo así como una concertación 2.0 y lograra, a partir de un diagnóstico común, de una mirada, especialmente el momento que vive Chile, generar una suerte de pacto que permitiera en esa diversidad recoger eso a través de un procedimiento arreglado. Lo que es muy impresionante es que yo creo que esa pulsión de autodestrucción de la derecha lleva a algunos de los exponentes que han declarado ir a primera vuelta, que en el fondo están más preocupados de ellos, de su partido, de esta discusión. Y por lo tanto, la gobernabilidad como algo que le ha sido esquivo en general a la derecha, parece ser una cuestión bien importante ahora. Si van con 5 candidatos, que es lo que pudiera ocurrir, la pregunta relevante es en qué posición queda aquellos que expresan esa promesa. Si además ni siquiera son capaces de llevar una lista parlamentaria. Es decir, para qué les digo, el Congreso se lo tuvieron que haber llevado entero a finales de año con una lista parlamentaria. Se pudieron haber llevado para la casa entera las elecciones de octubre pasado con una sola lista. Y sin embargo tenemos a Kaiser y a Kass pololeando para tener una lista única que pudiera incluso llevarnos, no lo quiero ni siquiera decir, pero este no es en mi familia, es la del frente, a uno de esos 2 candidatos a tomar la decisión de no ir. Entonces la pregunta relevante que me parece a mí tiene que hacerse la derecha es por qué, más allá de los deméritos de la izquierda, que vamos a hablar de eso un rato más, que son muchos, ¿por qué habría de confiar los ciudadanos en un proyecto de esta naturaleza, en el cual no son ni siquiera capaces de ponerse de acuerdo en lo más fundamental, que es juntémonos, votemos y el que gane nos representa a todos? Ya, pero como la historia siempre es una buena maestra, ¿no? Si uno mira la elección, no hace 100 años, porque ¿para qué no me voy tan lejos? La de 2021. La izquierda iba a ganar sí o sí esa elección. ¿Y qué hizo? Se dividió. Se fragmentó hasta el infinito. Así ¿no? es. Llevó 4 o 5 candidatos. Y el que sacó 26 terminó siendo presidente de la República. Si tenemos un problema de fragmentación política que no tiene que ver asociado ni con un sector ni nada. El sistema está fragmentado, las reglas juegan, facilitan y premian la fragmentación, no el orden, no la gobernabilidad. Y el problema de gobernabilidad no lo vamos a solucionar poniéndonos de acuerdo porque las personas no son ángeles, ¿no? Si necesitan instituciones, necesitan reglas que los ayuden a comportarse bien. Eso hoy día no lo tenemos. Pero solo un punto. No hay ningún escenario en el cual esta fragmentación que uno pudiera justificar y traer ejemplos de la historia pudiera significar que la derecha se afarriara la posibilidad de ganar esta elección. Digo, esto que estaba adentro, que está comprado, que nadie dudaba. No, sí, por eso yo lo que veo es que en marzo los que más lloraron por lejos que Michelle Bachelet haya dicho que no es la derecha. Bachelet hubiera sido un elemento aglutinante de la derecha. ¿Por qué? Lo podría haber llevado a tener un candidato para no correr el riesgo. Primaria. ¿Por qué? Porque el riesgo de perder... hace una trampa. Real. Pero hoy día... Tiene un sesgo retórico, Gonzalo. ¿Por qué? Porque dice que la derecha es Chile Vamos y la derecha son varias derechas. Y al mismo tiempo, Chile Vamos, yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Lloró que no estuviera Bachelet porque Chile Vamos necesitaba ese discurso para decirle a los de al lado, que eran los desafiantes, decirle, oigan, señores, no al es lado hay una candidata competitiva, claro. vámonos todos y acobachémonos porque la amenaza es real. Pero solo esa corrección de tu sesgo lingüístico. Yo tengo una pregunta, y si quieren la respuesta me la dejan para vuelta, pero ¿hay alguna posibilidad de lo que ustedes creen, saben o lo que pueden proyectar a partir de su análisis político, de que alguno de los 2 candidatos, que no son ni Matei ni, más bien son los Kaká, se baje en favor del otro? Creo que a ¿Y Kaiser, con qué efecto? Yo creo que a Kaiser le está quedando muy lejos agosto, que es la fecha de inscripción para los candidatos.
¿Sí? Esa es mi, así de guata, sin mirar nada. Yo creo que Kaiser está enredado porque agosto se ve lejos. Yo creo que es temprano para hacer pronósticos, pero es una muy buena pregunta, porque el hecho de que esos KK, con K, no con C, aunque podría ser con C para estos efectos, estén acordando una lista parlamentaria única, muestra que hay una cierta complicidad que además los distancia no solamente del oficialismo de izquierda, los distancia de su propio mundo, en este caso Chile Vamos. Y la pregunta relevante es la siguiente, la que yo le trataba de hacer a Gonzalo. Si eso pudiera tener algún efecto, es decir, yo para tirarme a la piscina al tiro, yo he declarado hace mucho tiempo que no había ningún escenario en el cual la izquierda, el progresismo, llamémoslo como quieran, pudiera ganar esta elección presidencial. Y yo creo que sí hay uno. ¿Cuál? Y es que efectivamente esta debacle que se podría producir en una división de la derecha significara que el candidato que representa a la derecha en segunda vuelta sea alguno de estos dos púgiles y no sea Evelyn Matei representando a Yo Chile. creo que todo cambia, ¿no? Y hay vértigo y la ciudadanía tiene en eso el control absoluto, ¿no? De poder mover el tablero como quiera, ¿no? A lo Trump. Pero lo que miran los números hoy día es que la única manera en que uno de ellos dos esté en la segunda vuelta es que sea acompañando a Matei. No lo veo. No, ¿Camilo? es que vamos bajo el supuesto No de veo que ningún yo escenario en bajo el el cual supuesto haya en que dos no están los candidatos de dos. derecha que pasan a segunda vuelta, y sí veo un escenario en el cual vamos a hacer ciencia ficción, que por ejemplo se bajara Kast y acá se le ofrecieran, qué sé yo, ir de senador por la Araucanía. Y toda la lista parlamentaria para los si republicanos. su sobrino, su tío y hasta altura Felipe Kast, no sé lo que es de Kast, se llevó 2, ¿cómo este 8 Kast no se va a llevar 2? Kaiser le pondría la vara muy alta al candidato que ganara la primaria de la Concertación. O sea, de la centroizquierda. ¿No? De la izquierda. Lo que te quiero Le decir pondría es una que vara muy alta porque lo que te tal quiero cosa- decir, ¿Por qué para decirlo en alta? castellano, la única posibilidad de que ganara un candidato de izquierda, por ejemplo, estamos suponiendo, Sería una segunda vuelta con Carolina Kaiser. Toá, sería una segunda vuelta contra Kaiser. Sí. Eso lo, Bueno, eso eso lo es como decía la encuesta bueno, Criteria. eso es reeditar el, Sí. el escenario Boric-Cast. Si no, no hay que irse tan lejos en Sí, pero el análisis. reeditar el Y escenario existe Boris Kast la en un posibilidad. Chile distinto. Yo creo que Gonzalo no lo quiere ver, pero yo me imagino un escenario en el cual efectivamente, porque hoy día José Antonio Kast está desinfladísimo, ¿ya? No tiene chispa, no es solamente un problema de La de novedad números. dejó de Sorel, la novedad es Kaiser. Y no tiene mucho más que la novedad para reemplazar eso. La dureza tiene al lado un gallo que está dispuesto a la tuya y dos más. Cada vez que lo intente, no tiene la novedad, está desinflado. Entonces, pero tiene un partido. Y Gonzalo hace un rato decía, los partidos son una cosa especial. Y tiene un partido que quiere ser un partido Y tiene mucho un más partido mayoritario de lo que hoy después día. de un rato lo va a empezar a mirar y le va a decir, No me sirves. Compañero, nosotros valoramos todo lo que ha hecho. No le van a decir compañero, pero, No. pero sí, pero vale todo. Camarada. pero aquí yo gallinas tengo. Entonces tengo que elegir unos parlamentarios y usted no está marcando. Entonces, en ese tironeo, yo sí me imagino un escenario Milei con Macri, donde finalmente lo que hace el Partido Republicano es decirle, miren, agarremos a este señor que marca bien y que le faltan palos para el puente, que vaya él encabezando la lista y nosotros ponemos todo el resto. Porque los republicanos, si hay algo que tienen, Esa es la hoy fórmula. día, al día de hoy, es un pequeño elenco, pero lo tienen. Kaiser no tiene nada. Sí, yo creo que en ingeniería, si se pudiera hacer eso, sería una ingeniería electoral, sería notable. Pero ¿cuál es el problema? El modelo de construcción de los partidos generalmente obedecen a dos cosas. Una, a personalidades, ¿no? Una personalidad carismática que se transforma en quién es el partido, lo transforma, ¿no? Es el caso de Kast. El Partido Republicano es José Antonio Kast, ¿no? Tú sacas a José Antonio Kast, yo no sé qué pasa con el Partido Republicano. No estoy tan seguro de eso, fíjate. Tú conocís de esta familia mucho más que nosotros, por razones obvias, pero probablemente los últimos resultados electorales Porque nacieron de una costilla de Miller. muestran que eso que podríamos decir de Frafra, de Marco Enrique, de otro, aquí adquirió algún nivel de institucionalidad que hace que esa presión pudiera tener algún sentido. Es decir, en algún minuto, Kast cuando dijo, yo voy a ser candidato y si yo no soy candidato, olvídense de mí, y pareció una cuestión No, yo como creo- tan dramática. Yo creo que hay muchos republicanos que estarían dispuestos a olvidarse Sí. de Kast si es que eso les asegura entrar al Parlamento. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que Aguánteme en eso- con lo que no más cree. bien-
¿Vamos con una pausa? Ordenemos la Cortita. Sí, porque se me están derritiendo los hielos. ¿Ah? Se están derritiendo. Ya, eso. Y tienen que contar lo que están tomando después, ¿ah? Sí. Agüita, por supuesto. Obvio. A Soda Tere. Salud. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Müller. Pausa y ya volvemos. Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISABías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISABías. Conexiones que inspiran. Estudia lo que viene. ¿Quieres especializarte en lo que está marcando tendencia? En UDP, formamos profesionales preparados para un mundo en constante cambio. Educación con visión de futuro, en modalidad presencial, híbrida o 100% online. Descubre más en posgrados.udp.cl. No te pierdas Comunidad de Empresas de Entel, el nuevo programa de televisión que te muestra cómo la tecnología está transformando los negocios en Chile. Descubre historias inspiradoras de pymes y empresas que han dado el salto tecnológico y han impulsado su crecimiento. No te pierdas Comunidad de Empresas de Entel, este domingo a las 16:50 horas, solo por Mega. Entel, contigo en todas. Minbo presenta Historias de Hogar. Este es uno de los tantos panoramas improvisados por Marta y Julio en su nueva casa. Oye, mi amor, que está rico el día. ¿Salimos a andar en bici? Ay, que se me echó la yegua. Estoy viendo una peli. Ya, sal de la cueva, po. O le digo la palabra mágica a la Susi. ¿Vamos a la calle? Ya, vamos. Ustedes mandan. Ya, ponte un buzo porque se nos viene una buena carrera. La ciclovía por la que pasean Marta y Julio también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Si yo te contara que en el sur de Chile hay más de 80.000 personas que son las mejores del mundo en lo que hacen, que en menos de 4 décadas han aprendido a cultivar el mar, innovando y produciendo una proteína sana y sostenible. Ahora que lo sabes, te invitamos a sentir el mismo orgullo que nosotros. Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile. Infinita es mucho más que radio. Todo lo que te sirve, te informa y te sorprende lo tenemos las 24 horas del día. Infinita.cl. En Infinita vivimos la experiencia multiplataforma. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Programas que no solo puedes oír, también nos puedes ver desde nuestros estudios en una calidad que no tiene competencia. Es Infinita por la 100.1 e Infinita.cl y todas sus plataformas. Infinita, palabras con poder. En Infinita te acompañamos las 24 horas. Son las 8:38. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Müller. Del vaso más cerca del micrófono. 8:38. Cuidado con el vaso más que con el micrófono, eso. ¿Qué es lo que están tomando? Las dos cosas cerca, el Eso. micrófono y el Pequeña pan. licencia. Un porque- gran gin tonic Sí. de Este es un- destilados Quintal. Este es un paseo de curso, como les dijimos a la gente en Twitter. Entonces nos reunimos aquí los amigos, pero también se reunió con nosotros de manera vicaria nuestra queridísima Tere Undurraga, que durante todo nuestro podcast nos Del brindó- Comando Así Jungle, es, por nos cuyo dio- canal de YouTube estamos saliendo también nos dio estos ahora. maravillosos destilados y es más, co-creó con nosotros 2 destilados. Sí. Un pisco y un Un gin. gin. Así que a la salud de la Tere, la más grande. La más grande de la jungla. Así es. Yo con Coca-Cola, Destilados Quintal con y gaseosa. todavía los que estén escuchando en destiladosquintal.cl, Jungleros Quintal, todo junto, descuento de 10% en toda la tienda. Descuento de En toda la 10%. tienda. Yo el enguindado me lo compro hoy día de todas Eso. maneras. Aguantando el invierno. Pero ya te mandó uno la Tere. Te mandó uno de Sí, regalo. pero por lo Sí. mismo. Te mandó uno de regalo. Con 2 aguanto el invierno. Bien. 2.
Oye, vamos a la primaria oficialista. Ok. Porque ese es un escenario que está bastante más claro que el de la oposición, pero con una duda gigantesca y que puede ser bien decisiva. ¿Qué es lo que vaya a hacer o no el Partido Socialista? El Partido Socialista, después del triunfo de la directiva que va a seguir encabezando Paulina Bodanovich, yo creo que tiene un poquitito de mareo de elección interna, digamos, ¿verdad? Quedó con un poco de mareo electoral interno y le digo con que puede llevar candidato presidencial y muy probablemente ese nombre sea el de Paulina Bodanovich y no apoyar la opción de Carolina Toá, que es a todas luces lo que pareciera más lógico, más consecuente y más comprensible para el resto del mundo. ¿Por qué? ¿Para qué? Y yo creo que lo más inquietante de todo es con qué efecto, porque eso puede tener un efecto malo. La otra vez Pepe Out escribía un escenario posible y decía, esto le abre la posibilidad también a una Janet Jara de ganar la primaria. Este es el tema favorito de Fere. Te escuchamos, perro. ¿Cuál? El corazón. El del Partido Socialista. El corazón dividido de Camilo. Yo aquí tengo el corazón. No, aquí está clarísimo. Si vamos a ver qué tan sincero es, pero clarísimo está. ¿Quién? Tú. ¿Cuál? Ya, pero vamos a Respecto decirnos al la Partido verdad primero y No, después pero ¿cuál es mi mentimos, candidato po. o candidata? No. Respecto de por qué está La ocurriendo interna, esto. ¿por qué? ¿Por qué, para qué y con qué efecto? No me enreí, la perdí, Te weón. voy a hacer una pregunta después. Porque hasta la semana pasada, cuando yo leo las columnas de Camilo, su posición era clara. Sí. Pues. No, Hoy día- lo de que está haciendo el Partido Socialista es una ordinariez. Bien dicho. Punto. ¿Viste? Punto. Una ordinariez que está, a mi modesto entender, Tenía que tocarlo para que lo como dijera. alguien externo que mira esto desde la distancia y la desaprensión. Nuestro Buda Así de la es, izquierda. claro, sin ningún tipo de interés involucrado. Ascético, Así, tal. higiénico, Asértico. lejano, objetivo, No, es una picantería. imparcial. Es una picantería completa como lo que viene haciendo todo el Partido Socialista hace rato. Que no sería la primera vez que lo hace. No sería la primera vez que Por lo de hace. pronto. Y claro, por ¿Cómo eso. se acuerdan de cómo trató a Lagos? Elizalde, Estamos pues. cerca, ¿no? Así Estamos es. Ese cerca. era el caso, perro, enchúfate. Sí, pues ese era el Era caso. obvio. ¿Cómo Estamos dice que cerca. lee las columnas después? No, Las lee, pero no las entiende. O no la lee y mira el título. Si ahí Elizalde estaba, ni ahí perdón ni estaba. olvido. No, sí, total. No, yo creo que lo que está haciendo Deja el que Partido se Socialista, explaye. lo que está haciendo el Partido Socialista hoy día es especular con un escenario. Lo primero es que yo creo que el Partido Socialista cree que tiene perdida la elección, lo mismo que decía Pirincho, y por lo tanto. La elección de fondo. La elección de fondo. Y por lo tanto, lo que está preocupándose es de los escenarios B, De los 50 metros. C, ¿Cómo D queda parado para lo y que E. viene? Además tiene una lucha intestina súper jodida, entonces aquí hay cuestiones tan pequeñas, y perdónenme que me tome el tiempo en hacer esta Por favor. microsociología, como diría nuestro Mirko, Por favor. de la tontera, como la disputa entre el Negro Barrio y Camilo Escalona, o sea, es como que no puede ser secretario general uno, y tienen un disturbio en la fuerza que se llama Paulina Bodanovich, y entre los dos consideran que es súper buena idea decirle a ella, así como dile al tonto que forzudo, que puede ser candidata presidencial, y se resuelve el problema interno. De ese tipo de cosas estamos hablando. Ahora, estoy de acuerdo con la Connie, que en definitiva las primarias no son solamente un tema de caudal electoral de cada uno de los candidatos, sino que también un tema de posición relativa. Y efectivamente que el Partido Socialista lleve un candidato va a tener un efecto. Que no apoye a la que parece ser la candidata razonable, natural, bien posicionada, digamos, va a tener también un efecto sobre su candidatura, sobre su posicionamiento relativo. La pregunta es si es que está dispuesto a ser un actor, en este caso, activo, digamos, de los efectos de eso. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que hoy día el Partido Socialista está en una hueá muy cortoplacista. Muy cortoplacista. Está muy a lo Trump, en el corto plazo. Sí, así está como timbeando. en el efectismo Está corto. timbeando. Ahora, sí veo que este fin de semana perfectamente, dado eso, puede entrar Paulina Bodanovich en un consejo, o sea, en un comité central Y en el salir cual en anda. la salgan vitoreando, que le digan, vamos, Paulina presidente, no sé qué, y que no tengan cómo salir de ahí. La pregunta que yo le hago a Pirincho, que yo sé que él lo conoce más, es ¿qué va a hacer Elizalde esta vez? Ya le clavó una vez un puñal a Lagos. Y yo creo que no hay dos opiniones respecto de que la llave de todo lo que pasa en el PS al final del día la tiene La Elizalde. tiene Elizalde. Y en su calidad de ministro del Interior, que tiene que actuar con Ahora, presidencia, según le dijo hoy día el Exactamente, presidente. como él mismo declaró que Yo no le sé en había qué pedido al zapatos chinos está. presidente Eso la presidencia, La ¿tú cagó. cachai que esa es la mejor excusa? Para no hacer nada. Para efectos de Puede haber llegado borrar, Elizalde y le dijo, presidente, para efectos de yo borrar, creo que borrar usted la tiene, huella. usted tiene que, hacer esta usted vuelta. tiene que, usted está tan enredado que yo creo que usted tiene que decir que tenemos que ser todos presidentes. Entonces Ahora. se autoamarró de mano. Pero un poco antes. Gonzalo antes decía algo que nos sirva ahora para jugarlo al revés. Hablaba de los problemas de la abundancia. Ahora hablemos de los problemas de la De la escasez. escasez. Los juegos del hambre.
cuando efectivamente está en una posición como esta, más bien atrás, con pocas posibilidades, hay cosas que se facilitan relativamente rápido. Lo primero, vamos a tener una primaria y vamos a tener una primaria entre todos. Undurraga va a durar un ratito afuera porque ya sabemos que sus parlamentarios, a propósito de lo que discutíamos sobre republicanos, sus parlamentarios están diciendo, oiga, mijito, no podemos quedarnos afuera porque desaparecemos. Y usted no nos Así sirve. que todas esas declaraciones rimbombantes respecto al PC, empieza a buscar argumentos perfectos de revertirla. Pero dicho eso, esta debería ser una primaria con 5 candidatos. Es decir, tenemos a Carolina Toá, tenemos a Mirosevic. Voy a suponer que tenemos a un ex amigo tuyo, a Marco Enrique Ominami, Un antiguo amor. llevado por el Partido Radical. Ex. Tenemos a Carolina Toá y la clave es efectivamente lo que vaya a hacer el Partido Socialista. ¿Por qué? ¿Y Janet Jara la nombraste? Y Janet Jara, perdón, toda la razón. 6 candidatos. ¿Por qué es tan clave? Primero, por una cuestión de carácter simbólico. Nadie supondría racionalmente que Carolina Toá es una representante estricta del PPD. Es representante de una cierta cultura, llamémosla socialdemócrata, que debería ser más o menos evidente que tuviera el apoyo del Partido Socialista. Pero además de lo que decía Camilo, que el hecho de que el Partido Socialista lleve candidato te deja en un cuadro demasiado chico, te dispersa una cantidad de votos donde otros actores que no resultaban una amenaza pueden serlo. Es decir, lo voy a decir en castellano, con 6 candidatos, a mí no me parece obvio que esa primaria la gane Carolina Toá. Con un candidato del PS. Si no hubiera un candidato del Partido Socialista, el Partido Socialista decidiera apoyar a la ex ministra del Interior, yo doy más o menos por hecho que ella debería ganar esa primaria. Ahora, ustedes me dirán, las primarias no solo tienen que ver con los partidos, tienen que ver con la opinión pública, son una cosa más grande, pero el cómo tú te ofertas y el cómo tú te presentas es una cuestión relevante. La góndola. Sí, efectivamente, ¿en qué lugar de la góndola estamos? Cosas que parecían improbables, como que Janet Jara, que ya vamos a hablar de ella, no es una mala candidata, más bien es una muy buena candidata. Winter, que ustedes saben que no es un santo de mi devoción. ¿Perdón, de alguien? Sean competitivos ¿Aquí? en términos electorales, solo es posible, cuando digo que puedan ganar una primaria, solo es posible en la medida de que Carolina Toá terminara representando, a lo menos en la parrilla inicial, a solo el Partido por la Democracia. Ahora, lo que habría que ver de lo que contaba Camilo, es que efectivamente la política en su fin es una actividad muy noble, pero en su día a día una hueá muy miserable. Si es que de verdad hay alguna negociación pendiente y si es que el PPD o lo que sea pueden entregar algo para que el PS apoye a Toá. Si eso no existe sobre la mesa, díganme ustedes cuál podría ser el incentivo del PS dirigido por Paulina Bodanovich para apoyar a Carolina Toá. No, claro. O sea, necesita que le aseguren a Paulina Bodanovich en Maule y Aysén. Para empezar Además, a conversar. digamos que Paulina Bodanovich comparte un rasgo con Trump, en el sentido de que le importan poco las formas. Y por lo tanto, esto que dice Pedincho, de que la política nosotros sabemos cómo es, pero normalmente no se muestra así, ella lo hace de manera muy evidente. Bastante desenfadada. Es una presidenta de partido que hizo su campaña con un afiche que tenía como gran activo de su gestión la cantidad de subsecretarios y ministros que tenía el PS y directores de servicios y otros. O sea, es como de verdad, un afiche, se los voy a mostrar. ¿Ah? Cuando votan los funcionarios, Eso es. tiene sentido, ¿no? O sea, eso es. O sea, es como... Primaria chica. ¿Qué he hecho yo como presidenta del PS? No habían leyes, no habían normas, no, habían puestos dentro del Estado. Ya, pero solo por llevar los 5 minutos al CERNAC político, ¿no? ¿Sí? Porque hasta 20 días atrás, Carolina Toá era la heredera de Michelle Bachelet, era la candidata del presidente, era la figura política del gobierno que salía a hacerse cargo, ¿no? de un desafío grande como era ser competitiva en la elección. ¿Y qué pasó en 20 días? Que hoy día Carolina Toá es la candidata del PPD, puede perder con Janet Jara, se le puede abrir el PS, la desconoce. ¿Qué pasó en 20 días? Increíble. Competencia se llama. Sí, po. Especialmente para tomar tus palabras en condiciones de escasez. Es decir, ¿qué va a resolver bien la izquierda? Lo que va a resolver bien va a ser tener una primaria
que no va a haber en la derecha. Y una lista única. Exactamente. 2, va a tener una lista única que le va a permitir sobrevivir. Están pensando en que la victoria es una cuestión absolutamente improbable. Y en ese escenario es que sea efectivamente esta discusión. O sea, al final del día yo creo que, dado que Carolina Toá, y esto la verdad no... Después nos va a decir Camilo para qué lado el corazón se va a ir a que estamos votando. Exacto. Porque mi candidata Janet, mi candidata Carolina, no, pues tiene que... ¿Tengo que elegir una hoy día? No. Perincho, ¿por ese qué es vas a el votar problema. tú? Yo voy a votar por Toá, pese a que durante de amor es un largo. año y medio Gonzalo Miller desde que asumió, porque además se nos Sí. olvida, pero este es un programa, estos son varios programas para atrás, la Apple muerta al día 2. No, espérate, estos dos. Y este weón presentaba a Elizalde Como el gran futuro héroe de la ministro del patria. Interior. Como el futuro ministro del Ya, Interior. ok, ¿Dónde está sí, Gonzalo? en esa parte de la acción de televisión no era tan Sí. difícil, pues, si es como Frank Demoró un poquito Underwood. más de lo ¿Qué esperado. pasa? ¿Ah? Es como Frank Underwood, va ahí, sin ni un solo voto, va ahí, tac, Claro. tac. Pero me deben un almuerzo Sí, te esta debemos un gente a almuerzo. propósito de Carolina Toá. bueno, sí. ¿Ya? No, Te lo voy a cambiar por una me comida hicieron, en la casa. me hicieron mejor. perder el hilo de lo que iba a decir. ¿Por quién vaya a votar? No, Tengo el que- corazón. Está el bien, corazón. está bien que se Tengo tuvo. que decirlo aquí. Más que el voto, el corazón. ¿Dónde está el corazón hoy día? ¿El corazón o la cabeza? Porque las columnas iban El para corazón, Toá, preguntaron. pero las columnas que eran muy racionales, te iban todas para Toá, pero hoy ¿Pero día- la leíste o Sí, la miraste el leí. título? weón? Sí. No, sí, Así se humilla me las el partido, comenta, eso me las sí. comenta. ¿Viste Partido el título? Además que tú sabes que las columnas son un género literario que lee solo gente que escribe columnas. Sí. O sea, ese es todo el... Es todo propio el- del columnista bueno, leer columnas. todo el mercado de las columnas es gente que escribe columnas. Es una Y atrocidad. a propósito, pues estamos en ciencia ficción, a propósito por quién votaré, no tenemos la menor duda por quién votaría en esta vuelta, pero si se diera ese escenario que acabamos de describir, de que bajo ciertas circunstancias Kass se bajara, Kaiser tomara vuelo y pasara segunda vuelta, ¿tú votáis por Kaiser contra cualquier candidato de la izquierda? No, no contra cualquiera. Kaiser Toá. No contra cualquiera. ¿Contra quién no votarías por Kaiser? No, no sé. No, como el que no tema- sé, el- weón. el tema, claro, sí, Kaiser Jara. Kaiser Toá. Tendría Repito. Lo tendría, más, pensaría. tendría más dudas. No estoy diciendo que votaría por Toá. Yo no lo haría nunca votar por Toá. Pero como uno puede no votar, yo por Kaiser no creo que podría votar. Está Que es linda esa distinto a votar pregunta, por me otra gustó. persona. Viste, esto fue al revés. Sí. Primero nos mentimos y después Sí. nos decimos la Sí, verdad. me gustó. Bien, mi perro. Me Está gustó. bien. Pero bueno, gracias a Dios parece que esa tribulación no estará sobre la mesa. Ya, pero yo creo que no hay que descartarla. Este país viene saliendo de una elección que fue de alguna manera entre dos personajes bien impensados también hace unos años Sí. atrás, entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. En un escenario político muy distinto, después del estallido, con la pandemia, con una cuestión pirámide- bastante... Todavía estábamos bastante interdictos, pero creo estamos yo, dados a la sorpresa. en ese No, momento. pero vienen pasando hace Pero- rato. Piensa tú que... fíjate que a propósito de las mariconas del PS, hablemos de Lago. Sí, po. En ese momento uno tenía súper claro que O sea, Lago... ya le quitaron el carnet a... Lagos podría a ser. Federer, No, jamás. No tengo. Nunca he militado. Pasé un día por la Jota y sería. Ya. Pero te voy a explicar Pero- una Y lo cosa. echaron. Y lo echaron. Por No rebelde, tener por desordenado. carnet es lo mismo que tener 10 carnet. Oh. Bueno, Oh. voy con este ahora. Con Lagos pasaba lo mismo. Lagos, en ese minuto, ¿cuál era más o menos el consenso ambiente? Que Lagos podía ser un muy buen presidente, no había ninguna duda. Pero un mal candidato. Que podía ser un buen candidato con Piñera, buen candidato, pero era un pésimo precandidato. Y hay que pasar las tres barreras. Ese es el estándar hoy día. Tú tenés que ser precandidato, es decir, tenés que sortear la dispersión y el voto de nicho, luego instalarte como candidato y luego finalmente... Ir a una exactamente. elección mayoritaria. A una De elección eso, mayoritaria. de eso no hemos hablado. Yo sé que probablemente estaba contando los minutos Gonzalo para que no habláramos de este tema, pero a propósito de precandidatos, te lo digo de verdad, de manera desinteresada. A mí me ha decepcionado un poquito Matei, fíjate. Más allá de las dificultades, entiendo, una carrera larga, jodida, la pole position es más difícil. Y tanto alemán. Bueno, y tanto alemán en rondándola una por piscina lado tan y lado. chica, güey. Pero me ha decepcionado un poquitito como precandidata, ¿Por qué? fíjate.
porque yo hubiera supuesto que dentro de su estilo tuviera una cosa un poquitito, la noto como agria, como siempre, como enojada, como contraria, poca esperanza. Es decir, a diferencia de Kaiser, que juega el miedo, la brutalidad, casi que está en su registro, como que Matei no ha logrado encontrar ese registro, que es un registro que, sin dejar de ser de derecha, presenta una alternativa o presenta un tono, más bien un tono, una manera un poco distinta de los otros. Lo de la pena de muerte, pero más allá de la anécdota, siempre la veo como enojada, como choreada, como contrariada, como amargada. Yo creo que está muy exigente, Pirincho. Puede ser. Pues la reforma de pensiones fue una apuesta fuerte, ¿no? ¿De quién, weón? Si la Matei dijo que sí, que no, que sí, que no, Pero que la no reforma sabe, de que lo vamos a pensiones, revisar. La reforma de pensiones se aprobó no a contrario de la opinión de Benny Matei. Pero sí en su opinión favorable, weón. No podía aprender a hacerse cargo. Ponme otro ejemplo. El elemento base, Pirincho, es de que el 60% de las personas está pensando en alguien que sea opositor a este gobierno. El gran driver hoy día movilizador es la oposición al actual gobierno, el en contra. Entonces, ahí va a haber, yo creo que el espacio del voto de esperanza y todo, que es lo que usted echa tanto de menos con su corazón humanista cristiano, va a ser algo que va a pasar más en segunda vuelta que en primera vuelta. La primera vuelta va camino a ser una elección bastante identitaria, bastante de nicho y bastante de posicionamiento y de contraste respecto de los que hay. La demanda está puesta en la oposición al actual gobierno. Pese a eso, fíjese la diferencia, pasó lo de Trump y Evelyn Matei puso a disposición sus cuadros en materia económica para que el gobierno viera, hiciera y recibiera. Entiendo mejor que ahora, más nadie la lógica de las primarias. Estoy hablando de esa elección. Es decir, de que yo echo de menos como espectador, no es mi familia política pertenece, no voy a votar ahí, pero incluso compitiendo con tonos como el de Casi, ¿para qué decir con tonos como el de Kaiser? Poca cintura, weón. Poca cintura para ofrecer algo distinto en los tonos, en las maneras. Ella representa, y yo me imagino ustedes aspiran a eso, una oposición y una derecha distinta a la que quiere representar caso Kaiser, pero eso no se nota. Y está mala para la tele. A ver, pésima para la tele. Tiene mal mono. No voy a entrar en la discusión si se nota más o se nota menos, pero la opinión pública y el electorado sí lo nota. Ve una diferencia, ¿no? Porque si al mismo tiempo que ve dentro de la oportunidad de encontrar a alguien de oposición, tiende a preferir a alguien que tenga una oposición más constructiva, que tenga una oposición que tenga proyecto, que tenga equipo, que se vea más seria. Sí, y así lo muestran hasta ahora, pudiendo cambiar, ¿no? Pero hasta ahora, la mayoría de las encuestas. Por algo está número 1 Matei y no está tercera ni está segunda, ¿no? Dentro de un espíritu general de oposición. Pero yo creo que el electorado sí ve esa diferencia. Ahora, ojalá. Está difícil marcar más, porque también... no, es que además no hay más. No hay un gobierno que lo haga más fácil. Sí, yo creo que la trampa de la abundancia en la que está la derecha tiene que ver con que están un poco perdidos con una cuestión que ha sido más o menos estable. Hoy día, fragmentación mediante todo lo que tú queráis, hay una cuestión que es estable. Aprobación al gobierno es 30%, desaprobación al gobierno es 70%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La derecha juega hoy día en una cancha que es del 70%. Pero no son ese 70%. No, está claro que faltan todas las oposiciones que no son de derecha. O sea, todos los discursos desde autoflagelantes de izquierda, todo hasta apolíticos, toda la fauna que puede llegar a... Reconozcámosle un mérito... ¿Dónde lo ponemos? Ahí. Reconozcámosle un mérito a nuestro presidente. Es de derecha para estos efectos. Reconozcámosle un mérito a nuestro presidente Gabriel Boric, que logró armar una primaria del oficialismo donde no hay ninguna voz crítica al gobierno. 2 ministras... el mejor amigo. Entonces, eso va a agudizar, tono. por eso te digo, eso va a agudizar el hecho de que existe una conversación del 30% en esta primaria y una conversación del 70%. La derecha tiene 3 candidatos, pero no copan ese 70%. No. ¿Ya? Están 60. Ok, ya, pero no lo copan. Y por lo tanto, cuando tú preguntabas por qué no sube, es que no hay más. Yo creo que el resto, lo que está esperando es cualquier otro voto. Sí. Hoy día Kaiser, de hecho, yo creo que es al final del día el más amenazado. Harold May Nichols, Marco Enrique, bueno, puede ser que entrara a la primaria, si no lo hiciera, porque tiene que ser candidato igual, pues si no de que... que ponen el currículum, no tiene que ser candidato igual. No podéis poner a Marco Enrique en esa lista. No importa, los que entren, me refiero a los que entren con un discurso crítico. Hay un punto. Los que entren Marco Enrique ve correctamente lo que tú estás describiendo, ve la oportunidad para una mirada crítica
de este gobierno desde la la izquierda. Así es. Decirle, usted puede Eso ser es. opositor y Exacto. estar parado a este lado. Eso es lo que te digo. El problema es que si hablamos del desgaste de Kast por ser 3 veces candidato, Marco Enrique va en la quinta. Sí. Entonces, No importa, el pero- desgaste ya no pero pueden lo ser hace daños con- marginales. El desgaste de Kast no es 3 veces candidato. Que yo creo que Es ahí que apareció Kaiser. hay una clave que a la derecha le ha costado entender. El desgaste de Kast tiene que ver con que se institucionalizó. Ujú. Es decir, participó en una Incumbente. elección, ganó la primera vuelta, ganó la convención, El la consejo. segunda de manera increíble, el consejo. Es decir, la capitalización de la rabia, de la marginalidad, del populismo entendido no como la dar alternativa. soluciones sencillas a problemas complejos, sino el populismo entendido como la crítica a la lógica y a la casta política en la línea Milei. Ya Kast no es una sorpresa, es parte del club. Y Kaiser juega esta carta por una sola vez. Si Kaiser llega a ser electo senador, si se baja, supongamos, o cualquier otra alternativa en la próxima vuelta, es parte del club. Entonces, Que algo parecido a lo que pasó a Marco Enrique. Sí, también, porque sí, muy claro. bien No, si no la puede ser primera novedad vuelta, una pura vez. Muy bien asesorado la primera vez y después Eso, un bien. pa' afuera. Ahí, check. Check. Son las 9. No. Sí. Sí. Pero ¿cómo nos queda todavía? Sí. Seguimos. Seguimos fuera de cámara. No será Nos la queda primera tema, vez. nos queda no tema, será la entonces nos primera queda. vez. No será la primera No, tenemos que guardar tema para la próxima semana. Eso. Tenemos que definir también qué día de la próxima semana nos vemos. ¿Les pero gusta el miércoles? vamos a decir Voten. ¿tú? Vamos a preguntarle a la Voten, jungla no, pero primero jungla, si le gusta sí. el miércoles Sí. y qué más tenemos que hacer para que Virincho... no, nada. Yo primero, además voy a volver a decirlo, estoy súper agradecido y muy honrado que me hayan convocado. Como ustedes saben, además se lo he dicho privadamente, los escucho, los veo, a veces me encantan, a veces los odio, según sus opiniones políticas, y les deseo de verdad lo mejor. Y seguimos almorzando. Que les vaya, que les vaya increíble. ¿Ah? Ya pues, muchísimas gracias, Pirincho querido. Encantado con Camilo, Gonzalo. Ya, Y a los nos jungleros vemos. que se conectaron. Y a aquí. todos los jungleros. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a nuestro equipo Infinita también por esta sacada al aire. Nos vemos la próxima semana. Ya les vamos a decir si el miércoles o el jueves. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Müller, la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic y la participación especial de Jorge Pirincho Navarrete. En directo y en plataformas de Radio Infinita y Comando Jungle, esto fue Monos en Infinita.